Aprendo en casa. Queridas familias, niñas y niños, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Muy buenos días, niños del sexto grado de la institución educativa 2236 Bujama Baja. Muy bien, el día de hoy, viernes 20 de noviembre del año 2020. Recordemos nuestra experiencia de aprendizaje para esta semana. Reflexionamos acerca de las ideas preconcebidas sobre las mujeres y los hombres. Nuestra actividad para el día de hoy: Matemáticas para todas y para todos, parte 1. Bien, como todos los días, vamos a dar inicio al desarrollo de nuestra actividad. Y lo primero, vamos a leer nuestro propósito para el día de hoy. En la actividad anterior han identificado en diferentes manifestaciones artísticas y cotidianas ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres. El día de hoy interpretarán información estadística, reflexionarán y asumirán compromisos con relación a las oportunidades que deben de tener las mujeres y los hombres para desarrollar y demostrar sus habilidades matemáticas. Nuestra meta para el día de hoy: interpretar información estadística, reflexionar y asumir compromisos con relación a las habilidades matemáticas de las mujeres y los hombres. Recursos para el día de hoy: el cuaderno de trabajo de matemática del sexto grado en sus páginas 65 y 66. La ficha Resolvemos problemas sobre ahorros, hojas de reusos, lápiz y lapicero. Bien, vamos a dar inicio al desarrollo de nuestra actividad. ¿Qué esperamos que logres con esta actividad? Primero, representar las cantidades de preguntas respondidas correctamente utilizando tiras de cartulina. Explicar cómo se calcula el promedio de un conjunto de datos. Explicar el significado del promedio de un conjunto de datos. Y por último, elaborar y sustentar una conclusión acerca de las habilidades que tienen las y los estudiantes con respecto al aprendizaje de las matemáticas. Vamos a empezar. Y te presento el siguiente problema. Ariana y Juan son dos amigos que gustan mucho de las matemáticas y estudian en colegios distintos. En cierta ocasión, en un concurso de matemáticas que organizó la municipalidad, ambos participaron junto a 3 compañeros del colegio y fueron finalistas en dicha competencia. En el concurso se premiaba como ganador al colegio cuyo equipo obtenga el promedio más alto de las cantidades de preguntas respondidas correctamente. A la fase final llegaron los equipos de Juan, Colegio A, y Ariana, Colegio B. De las 25 preguntas que tenía la prueba, de las cantidades de preguntas respondidas correctamente por los integrantes de cada equipo fueron las siguientes. El equipo A del Colegio A, los estudiantes son Marina, Juan, Isabel y Pedro, y las cantidades de preguntas respondidas correctamente son Mariana 16, Juan 15, Isabel 19 y Pedro 18. Mientras que el equipo B, los estudiantes y la cantidad de preguntas respondidas correctamente son Ariana 16, Daniel 16, Bianca 17 y Luis 19. Esta es la pregunta que nosotros vamos a responder. ¿Cuál de los colegios ganó el concurso? ¿El de Ariana o el de Juan? ¿Por qué? Ahora te invito a resolver este problema. Busca tus propias estrategias, tu mismo procedimiento para que puedas responder a las preguntas formuladas.
Luego, responde las preguntas. ¿Qué nos pide resolver el problema? ¿Cómo representarían los datos del problema? ¿Por qué? ¿Con qué materiales? ¿Cómo resolverías el problema? Cuando estés preparada o preparado, resuelvan el problema. Ahora, luego de que ya ha finalizado de resolver el problema, vas a realizar el proceso de resolución que te sugiero a continuación y lo vas a comparar con el proceso que tú has desarrollado. Presten mucha atención. Primero, representa las cantidades de preguntas respondidas correctamente por cada estudiante recortando tiras de cartulina. Considera 1 centímetro por cada pregunta. Así, por ejemplo, cantidad de preguntas respondidas correctamente por los estudiantes del equipo A. Marina 16 preguntas y Juan 15 preguntas. Traza y recorta una tira de cartulina para la cantidad de preguntas respondidas correctamente de cada estudiante del colegio A. Cantidad de preguntas respondidas correctamente por los estudiantes del equipo del colegio B. Ariana 16 preguntas y Daniel 16 preguntas. Lo mismo, ¿no? Esto lo tienen que hacer para los 4 niños participantes del colegio A y para los 4 niños participantes del colegio B. Segundo, elige la tira o tiras de cartulinas más larga del paso anterior. Córtales 1 centímetro y agrégalas a la tira o tira de las cartulinas menos larga del mismo colegio. Repite este paso con las tiras de cartulina de otro colegio hasta que las tiras queden del mismo tamaño. Responde la siguiente pregunta cuando hayas obtenido el mismo tamaño de las tiras de cartulina de cada colegio. ¿Cuánto mide cada tira de cartulina de las o los estudiantes del colegio A? ¿Qué cantidad de preguntas respondidas correctamente le corresponde? ¿Cuánto mide cada tira de cartulina de las o los estudiantes del colegio B? ¿Qué cantidad de preguntas respondidas correctamente le corresponde? Tercero, suma las cantidades de preguntas respondidas correctamente de los integrantes del equipo del colegio A y el resultado que obtengas divídelo entre el total de valores sumados. Muy bien, vamos a sumar y luego vamos a dividir entre 4. 16 más 15 más 19 más 18 igual 68. ¿Oh? A ver, sumamos de nuevo, niños. 16 más 15 más 19 más 18 igual 68. A ver, acá ponemos 68. Y esto lo vamos a dividir entre 4. 68 entre 4 a 17. El valor calculado se le denomina promedio de cantidades de preguntas respondidas correctamente de los integrantes del equipo A. El promedio de cantidades de preguntas respondidas correctamente del equipo del colegio A es de 17 preguntas. Es el promedio, ¿no? Ahora, cuarto, suma las cantidades de preguntas respondidas correctamente de los integrantes del equipo del colegio B y el resultado que obtengas divídelo entre el total de los valores sumados. Vamos a ver los valores sumados. 16 más 16 más 17 más 19.
nos da un total de 68. Y los vamos a dividir entre 4. ¿Cuánto nos dará? 17. El promedio de las cantidades de preguntas respondidas correctamente del equipo del colegio B es de 17. 17 preguntas. Y quinto, elige la opción que responda a la pregunta del problema. ¿Cuál de los dos colegios ganó el concurso? ¿El de Juan o el de Ariana? ¿Fue el colegio A? 17. ¿Fue el colegio B? 17 preguntas. Entonces nuestra respuesta será: quedaron empatados. Y luego vas a explicar por qué has elegido esa respuesta. Tengan en cuenta que el promedio es un número que se calcula sumando todos los valores y al resultado obtenido lo dividimos entre la cantidad de valores sumados. Este número representa a todos los datos. Por ejemplo, el promedio de las cantidades de preguntas respondidas correctamente del equipo del colegio A se calcula así: 16 más 15 más 19 más 18 igual 68. Entre 4 nos da el promedio, que es de 17. Donde 16, 15, 19 y 18 son los valores, cantidades de preguntas respondidas correctamente. 4 es la cantidad de valores y 17 es el promedio de las cantidades de preguntas respondidas correctamente. Ahora que revisaste, te invito a reflexionar y responder las siguientes preguntas. ¿Qué procedimientos has realizado para resolver el problema? ¿Cuál de los procedimientos realizados puedes mejorar y cómo? ¿Qué conclusión puedes plantear acerca de las oportunidades que tienen las niñas y los niños frente al desarrollo de sus habilidades para las matemáticas y por qué? ¿Qué compromiso asumirías con respecto al desarrollo de las habilidades matemáticas de las niñas y los niños y por qué? Vamos a seguir aprendiendo y van a resolver el siguiente problema. Si las cantidades de preguntas respondidas correctamente por los integrantes de cada equipo del problema anterior hubieran sido los siguientes: el equipo del colegio A, Marina 14, Juan 15, Isabel 20, Pedro 20, y del colegio B, Ariana 18, Daniel 18, Bianca 14 y Luis 14, la pregunta que hay que responder es la siguiente: ¿cuál de los colegios hubiera ganado el concurso y por qué? Muy bien. Luego de haber resuelto el problema, van a desarrollar las páginas 65 y 66 del cuaderno de trabajo de matemática del sexto grado. Calculamos el promedio, ¿no?, en la página 65 y en la página 66. ¿Ya? Tenemos aquí 1, 2, 3 problemas que ustedes tienen que solucionar. Bien, ahora vas a evaluar tus aprendizajes teniendo en cuenta los siguientes criterios. ¿Representaron las cantidades de preguntas respondidas correctamente utilizando tiras de cartulina? ¿Explicaron cómo se calcula el promedio de un conjunto de datos? ¿Explicaron el significado del promedio del conjunto de datos? ¿Elaboraron y sustentaron una conclusión cerca de las habilidades que tienen las y los estudiantes, niñas y niños, con respecto al aprendizaje de matemática? Si has respondido sí 4 veces y explicaste cómo lo hiciste, quiere decir que estás aprendiendo. Felicitaciones.
determinar la media, la mediana y la moda del siguiente conjunto de números. Y ahí están, ahí nos dan los números. Así que si alguien nos habla de la media, en realidad se está refiriendo a lo que comúnmente llamamos el promedio. A veces también es conocida como promedio. Y vamos a aprender que en realidad hay otros métodos para calcularlo, pero simplemente sumando todos los números y luego dividimos entre el número de números que había, ese es el promedio o la media. Entonces la media sería 23 más 29 más 20 más 32 más 23 más 21 más 33 más 25, y esto hay que dividirlo entre el número de datos. Así que contando tenemos 8 números de estos. Así que tenemos que dividir por 8 y calcularemos esta respuesta. Voy a usar la calculadora para hacerlo. Digo, podría hacerlo a mano, pero así nos ahorramos un poco de tiempo de esta forma. Así que tengo 23 más 29 más 20 más 32 más 23 más 21 más 33 más 25. Y a ver, ¿eso qué nos da? La suma de todo eso nos da 206. Ahora hay que dividirlo por 8. Entonces esto ponemos 206 entre 8 y tenemos 25.75. Así que la media es 25.75. Y esta es una manera de medir como la tendencia central de esto. Otro método es con la mediana, y esto consiste en determinar cuál es el número que queda a la mitad si los ordenamos de menor a mayor. Aquí el más chico que aparece es el 20. Ponemos 20. Luego el siguiente es 21. 21. Aquí hay un 22. No, no hay 22. Así que tenemos dos 23, ¿verdad? Eso siguen. Tenemos esos. Y allí tenemos un 24. No, no tenemos 24. Tenemos 25. Ponemos 29. Luego sigue 32 y luego 33. Así que, ¿cuál es el número de en medio? Bueno, tenemos 8 números. Bueno, esto ya lo sabíamos. Así que en realidad va a haber dos números en el centro, ¿verdad? Si tenemos un número par de datos, en realidad hay dos que están cerca del centro. Y para realmente calcular la mediana tendremos que promediar estos dos números, porque a solas no pueden ser la mediana. Abajo del 23 hay 3 números y arriba hay 4. Y del 25 abajo hay 4 números y arriba hay 3. Entonces hay que promediar estos dos números y el resultado de ese promedio es la mediana. Así que tenemos 23 más 25 entre 2 es 48 entre 2, que es 24. Y aunque 24 no es ninguno de estos números, la mediana es 24. Así que este es el número que representa a la mediana. Otra vez es una manera de representar o de pensar la tendencia central, ¿verdad? Y no hay una única forma de hacerlo. Hay varios métodos para calcular, digamos, el centro. Si tuviéramos que representar estos datos con solo un número, bueno, podríamos utilizar estos dos. Por otro lado tenemos la moda, y es simplemente el número que aparece más veces en este conjunto de datos. Ahora todos aparecen una vez, excepto el 23, que aparece 2 veces, y por eso 23, como aparece más que todos los demás, entonces, bueno, de hecho todos aparecen una vez, entonces el 23 es la moda. Hola niñas y niños. Día a día realizamos muchas acciones y tomamos decisiones con ayuda de la organización de datos en tablas o en gráficos estadísticos. Por ejemplo, cuando elegimos a un representante mediante una votación o cuando averiguamos cuál es la mascota preferida de nuestros amigos. Los estudiantes de quinto grado están conociendo sobre las peruanas y peruanos que destacaron, entre los cuales figuran la doctora Laura Esther Rodríguez Dulanto, el ingeniero Santiago Antúnez de Mayolo, la educadora y periodista Elvira García y García y Daniel Alcides Carreón. ¿Han escuchado de esos personajes?
¿Les gustaría conocer la historia de uno de ellos? Me gustaría conocer sobre Daniel Alcides Carrión. Sí, me gustaría conocer sobre la doctora Laura Esther Rodríguez Dulanto. La profesora Camila hizo una pequeña encuesta entre sus estudiantes a quienes le preguntó: ¿a cuál de estos personajes le gustaría conocer más? ¿Cómo hicieron para escoger al personaje? Muy buena pregunta. Para escoger al personaje, cada estudiante eligió uno de los 4 personajes. Los datos fueron los siguientes. Cada foto del personaje representa un voto. ¿A cuál eligieron? Los resultados presentados de esa manera no nos ayudan a conocer quién obtuvo más votos. Entonces, ¿cómo podremos organizar los datos? Para organizar los datos, podemos usar una tabla de frecuencia absoluta, donde anotaremos las preferencias de cada estudiante. Ayudemos a la profesora Camila a completar la tabla de frecuencia absoluta. En la primera columna consideramos a los 4 personajes. La doctora Laura Rodríguez Dulanto, el ingeniero Santiago Antúnez de Mayolo, la educadora Elvira García y García y Daniel Alcides Carrión. La segunda columna nos sirve para contar usando palotes las veces que dicho personaje fue elegido por los niños y las niñas. La doctora Laura Esther Rodríguez Dulanto ha obtenido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 votos. Ingeniero Santiago Antúnez de Mayolo, 8 votos. La educadora Elvira García y García, 11 votos. Y Daniel Alcides Carrión, 6 votos. En la tercera columna debemos anotar en la frecuencia absoluta de acuerdo con el conteo. Entonces, la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que uno de los personajes fue elegido. Muy bien, André. Ya conocemos la frecuencia absoluta de cada personaje. Si sumamos todas las frecuencias absolutas, obtenemos el total de los estudiantes, que fue 35. ¿Existe otra manera de representar los resultados? Sí, podemos construir un gráfico de barras. Así es, Gaby. Ahora, con la información de la tabla, completaremos el gráfico de barras. En el eje horizontal, colocamos el nombre de los personajes ilustres: doctora Laura Rodríguez Dulanto, ingeniero Santiago Antúnez de Mayolo, educadora Elvira García y García y Daniel Alcides Carrión. En el eje vertical tenemos la frecuencia con una escala que va de 2 en 2. La barra de la doctora Laura Esther Rodríguez Dulanto debe llegar hasta 10. La barra del ingeniero Santiago Antúnez de Mayolo debe llegar hasta 8. La barra de la educadora Elvira García y García debe llegar hasta 11. Y la barra de Daniel Alcides Carrión debe llegar hasta 6. ¡Excelente trabajo, Gaby! Ahora vamos a observar y analizar los datos representados en la tabla y en el gráfico de barras. ¿Cómo podremos identificar al personaje de mayor preferencia? Observamos que en la tabla es el que tiene la mayor frecuencia absoluta. Y en el gráfico de barras es el que tiene la barra más alta. Recordemos que el valor que tiene la mayor frecuencia absoluta se conoce
como moda. En este caso, ¿cuál es la moda? ¿Cuál es el personaje que tiene la mayor frecuencia absoluta? La educadora y periodista Elvira García y García. Entonces, de acuerdo con los resultados que analizamos, debemos comenzar por conocer mejor la vida y aporte de la educadora y periodista Elvira García y García. Muy buena participación, Gaby y André. Ahora ya sabemos qué biografía la profesora Camila compartió con sus estudiantes. Queridos niños y niñas, hoy hemos utilizado una tabla de frecuencia absoluta y un gráfico de barras para organizar y representar los datos obtenidos en una encuesta. Hasta una nueva oportunidad. Y como sabemos que te gusta asumir distintos restos, para ello hemos preparado la siguiente ficha. Resolvemos problemas sobre ventas. ¿Ya? Aquí está la meta, está el problema y están los pasos que debes de seguir para su resolución. Y en la última parte hay un reto nuevo que hay que solucionar. Bien, ahora te vas a reunir con tu familia y les vas a explicar en qué consisten los problemas propuestos y cómo lo has resuelto. Coméntales también, el promedio de un conjunto de datos se calcula sumando todos los valores y el resultado obtenido lo dividimos entre la cantidad de valores sumados. Por ejemplo, el promedio de los siguientes valores, 16, 18, 14 y 20, se calcularía de la siguiente manera. Sumamos 16 más 18 más 14 más 20. Sumamos los valores y lo dividimos entre el número de los valores. Igual 68 entre 4 igual 17. 17 sería el promedio. Las niñas y los niños de los colegios que se mencionan en el problema han tenido las mismas oportunidades para desarrollar y demostrar sus habilidades con respecto al aprendizaje de las matemáticas. Bien, y por último vamos a reflexionar, ¿ah?, sobre sus avances con respecto a la meta del día de hoy. Interpretar información estadística y reflexionar y asumir compromisos con relación a las habilidades matemáticas de las niñas y los niños. Luego van a escribir y completar el siguiente cuadro: los avances sobre la resolución de problemas que implican promedio. ¿Qué sabía antes? ¿Qué sabes ahora? ¿Y cómo lo lograste? Luego y por último, van a escribir las acciones que realizarán para mejorar sus desempeños en resolución de problemas que impliquen la moda. Ahora sí, también recuerden organizar sus portafolios, el proceso de resolución de problemas. Señala tus logros y cómo lo has obtenido. También guarda en tu cuadro de reflexión sobre tus avances. Esto te permitirá estar al tanto de cómo van progresando. Muy bien, ahora sí, hemos llegado al final de nuestra actividad del día de hoy. Matemáticas para todas y todos. Muchas gracias por su atención prestada y que tengan un buen día.